Continuamos en esta tertulia de martes 18 de marzo de 2025. Estamos con Juan Erosa como invitado, por primera vez acá en la tertulia, Elena Grauert, con quien nos estamos reencontrando, Martín Moraes y Eleonora Navata. Cambiamos totalmente de tema. La Universidad de la República rompió este año su récord de matriculaciones con 21.600 nuevos estudiantes a comienzos de marzo y con proyecciones de superar los 22.000 para mitad de año. Según informó el semanario Búsqueda, este registro va en línea con la tendencia al aumento que viene mostrando la matrícula de la UDELAR en los últimos años. El rector, Álvaro Mombrú, vincula esta evolución con, por un lado, la posibilidad de estudiar a distancia, que se abrió durante la pandemia de COVID-19, y por otro, con el proceso de descentralización que viene impulsando la principal universidad estatal. La población estudiantil total de la UDELAR hoy es de unos 160.000 universitarios en todo Uruguay. Por año egresan unos 8.000 aproximadamente. Bueno, ¿cómo vieron estos datos? Para mí uno lo ve con alegría, sí. Realmente. A mí me parece que está muy bueno. El tema de la descentralización, creo que volvemos al tema de la es muy importante, le ha cambiado la vida a mucha gente del interior, porque era muy costoso para la gente del interior venir a Montevideo, pagarse, aunque sea una pensión, lo que fuera, comer, en cambio esto es sumamente auspicioso para que se desarrolle el nivel terciario, y además, bueno, el cambio de las comunicaciones, que eso, bueno, me comprende la general de la ley, es realmente, yo venía pensando en lo importante que son las comunicaciones hoy en la vida de todos nosotros y la incidencia que tienen en el desarrollo del país. Y esto creo que es una muestra importante de que, bueno, que la pandemia nos puso a prueba, pero que se llegaron a desarrollar plataformas muy, muy rápidamente a los efectos de que todos pudieran seguir estudiando. Eso me parece sumamente auspicioso. Yo coincido con Elena en la importancia de las telecomunicaciones en Uruguay, que hacen posibles cosas, pero quiero hacer énfasis en el tema de la instalación de varios centros de estudio, de varias facultades en el interior del país, porque creo que ha sido la gran revolución de la Universidad de la República en los últimos años. Me parece que ha sido de las cosas más relevantes que han pasado en la educación, no solamente en el tema Universidad de la República o universidad, en la educación. Que se hayan abierto centros universitarios en el interior del país, que se haya abierto centros de la UDELAR y de la UTEC también. O sea, me parece que esto es un cambio radical en cómo vemos la inserción profesional de nuestros jóvenes en el país, porque además de que les permite estudiar a los jóvenes en sus ciudades de origen o en ciudades más cercanas a donde viven, además de que democratiza el acceso a la universidad, también genera que la gente pueda después arraigarse en determinados lugares, porque cuando vos venís a Montevideo es difícil volver para atrás. El dolor del desarraigo es brutal, además, que te da, claro. Entonces, poder generar centros de estudio en varios puntos del país y que eso además genere que las personas o los chiquilines y las chiquilinas quieran quedarse ahí o encuentren oportunidades es fundamental. Tendríamos que ir un paso más y tendríamos que ver, bueno, pudimos instalarnos con la UDELAR, hay universidades privadas que también se han instalado en el interior, está la UTEC en algunos puntos del interior. ¿Qué podemos hacer además? ¿Cómo podemos llevar la innovación tecnológica o algún otro tipo de desarrollo posterior para que además de estudiar después nos podamos quedar y podamos generar cosas interesantes y de esa forma también darle cuerpo a la descentralización que hablábamos en el bloque anterior y que creo que es saludable para el país? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decían las dos compañeras, y eso es algo que para mí no es menor. Está comprobado que donde está la Universidad de la República, cuando aterriza en el interior, hay un mayor porcentaje de egreso porque la gurizada tiene un motivo a mediano plazo o a largo plazo para terminar sus estudios secundarios. De 2022 para acá hubo una gran potenciación de carreras en distintos puntos del país que
que han subsanado muchísimo esa brecha geográfica en materia académica. Si es suficiente, por supuesto que no, es perfectible, y creo que apunto hacia dónde vas vos. También, yo no quiero ser repetitivo, pero veo como una gran posibilidad en la institucionalización de un tercer nivel de gobierno que pueda articular en ofertas educativas que no solamente tienen que ser las ofertas del país, porque está perfecto. Nosotros tenemos UDELAR, tenemos UTEC, tenemos otras instituciones que aterrizan en el territorio, y eso es muy bueno. Todo eso que es muy bueno requiere presupuesto, como ya sabemos de antemano. En Uruguay la sábana es corta, cuando pujás de un lado se te sale del otro. Es cierto que tenemos un montón de consensos en cuanto a dónde hay que direccionar la plata, educación, primera infancia, etcétera, y que de cierta forma muchísimas de esas inversiones se interconectan entre sí, pero además habría que pensar en un modelo de país que pueda generarse oportunidades por sí mismo, más allá de la gran bolsa común que tenemos para asignar plata. Entonces yo la semana pasada hacía el ejercicio de imaginarme cuánto le puede cambiar la vida a un gurí terminar el liceo en Tranqueras y poder articular con la alcaldía una beca para irse a estudiar sobre la producción de sandías a otro lugar en el mundo, si se quiere. Eso nosotros quizás hoy lo vemos muy lejanos, en otras partes del mundo se hace. También es justo entender que en otras partes del mundo los procesos de tercer nivel de gobierno tienen cientos de años. Y también el tema del transporte, de poder de repente a nivel local facilitar transporte para que las personas vayan a un lugar cercano. Ya hace un tiempo, perdóname Juan, es una cosita chica. Quedó ahí. No, pero hace un tiempo implementé un programa de deporte para niñas y adolescentes, sobre todo por la brecha de género que existe en el deporte, en 20 ciudades del interior del país de menos de 5.000 habitantes. Y una de las realidades con las que me topé es que entre pueblos que quedan a 20 kilómetros uno de otro no hay transporte todos los días. Y en un pueblo hay liceo y en el otro no. Y eso me parece terrible. Es increíble que eso pase en el Uruguay. Y vos decís, ¿tiene que haber liceo en los dos pueblos? No, claramente no tiene que haber liceo en los dos pueblos. Pero sí tiene que haber un gobierno local que transporte a todos los estudiantes todos los días de un lugar a otro. Entonces, hay que empezar a también pensar en que no es que todos tenemos que tener el local. O porque, por ejemplo, cuando se iba a instalar una piscina en algún departamento, todos querían piscina. No, porque no tenemos guardavidas ni profesores de educación física para estar en la piscina. Lo que sí tenemos y que tenemos que tener son bañaderas para transportar a todos los niños del departamento y del departamento vecino a esa piscina. Y tenemos que empezar a pensar el país en esa clave. Juan. Bueno, es una excelente noticia, ¿no? En general las noticias no son buenas, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde la gente le escapa a las noticias porque siempre son malas noticias. Esta yo creo que es una excelente noticia. Es bueno, a mí me genera cierta contradicción que está todo el tiempo la discusión de lo mal que estamos educativamente, pero todos los años rompemos los récords de inscriptos a la UDELAR. Eso es como una cosa que no termino de entender, pero me parece que después de la buena noticia vienen un montón de desafíos, ¿no? O sea, el primer desafío que tenemos es cómo el país va a ir acompasando su transformación productiva para darle trabajo a esta gente que se reciba, ¿no? Toda esta cantidad esta masa crítica de universitarios que se está generando, el país debería darles una respuesta en materia laboral, que es una dificultad que muchas veces tenemos. Hay carreras que no tienen, hay carreras que tienen excelente inserción laboral, pero hay otras que no tanto. Acá tengo un mensaje de Marcos que dice: matrícula UDELAR. Ahora hay que orientar vocacionalmente a los gurises. Eso ha faltado todo el tiempo. Falta definir también hacia qué apuntamos como sociedad. Claro, ahí yo creo que lo que está en el fondo es una discusión de desarrollo país, ¿no? O sea, decir, bueno, hacia dónde somos y a dónde vamos. Claro, ¿cuál es el objetivo en términos productivos que tiene el Uruguay? Para mí, personalmente, es indiscutible. Estamos en la era del capital cognitivo, la industria del conocimiento tiene que ser la punta de la lanza. Pero bueno, es una discusión que tenemos que procesar como país, que son las discusiones que me parece que se debería concentrar la política y hacer cosas, ¿no? Estimular sectores productivos para que tengan la posibilidad de competir. No sé, un ejemplo, con la industria del software nos pasa. El mundo nos roba nuestros mejores cerebros y a una empresa del software la determinan la capacidad de las personas que tienen programando. Y después creo que hay una discusión en la que la sociedad deja muy sola a la UDELAR, que tiene que ver con esta planificación a la UDELAR y a las universidades en general. La educación a distancia, en mi opinión y en mi experiencia como estudiante, no resuelve todos los problemas,
Primero porque los docentes en general no están formados para dar clases virtuales, lo que hacen es dar clases presenciales a través de la virtualidad y eso deteriora la calidad de la enseñanza, y además porque los ambientes universitarios, el diálogo, el encuentro, la conversación, los vínculos, eso es muy importante. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo edilicio, físico, de seguir llevando a la universidad, las universidades. A mí me parece que es un proceso que vos describías bien recién. Necesitamos muchas universidades, necesitamos que haya un mundo universitario donde los docentes puedan circular, donde los docentes puedan trabajar en distintos lugares, donde también se comparta, ¿no?, la malla de opciones, porque tampoco para una universidad sola, nosotros tenemos el modelo de la UDELAR que trata de abarcarlo todo, pero también es muy difícil para una universidad presupuestalmente abarcarlo todo, porque montar laboratorios de ingeniería, montar laboratorios de química, otra cosa, no se puede hacer laboratorio a distancia. Entonces tenemos que tratar de llevar laboratorios, tenemos que tratar de hacerlo mancomunadamente. Y hay que pensar, me parece, en un mundo universitario más rico, más diverso, y bueno, sobre todo tratando de darle respuesta a toda esta gente que quiere estudiar. Yo no creo que solamente sean gurises que acaban de salir del liceo. Hay mucha gente que observa que en su día a día necesita más formación, necesita mantenerse activo en materia de formación, de enriquecimiento profesional, porque si no, no compite, ¿no?, con determinadas cosas. Y lo otro que me parece que tenemos que empezar a pensar, Martín lo mencionaba, es en las becas, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a observar de esa cantidad de gurises que se reciben, que se inscriben, ¿cuántos se reciben? Los que no se reciben, ¿qué pasó en el medio? Hay carreras que son prohibitivas. Yo voy a poner el ejemplo de la carrera veterinaria. Es imposible para una persona que no pueda ser mantenido, ¿no?, o sea, que no pueda dedicarse exclusivamente a estudiar, hacer esa carrera. Los horarios son infernales. Parece que los diseñó el mismo demonio. O sea, no hay manera de cursar en esa facultad si vos no estás las 24 horas del día disponible para poder estudiar. Medicina en cierto punto también tiene una... Pero medicina, ¿no? Pero por lo menos tiene un horario de, yo qué sé, de 8 a 12, qué sé yo. Arquitectura, cuando yo estudié, era pero tremendo. Yo tenía clases de mañana, de tarde y de noche. Eso sigue siendo una barrera para la gente de menos recursos, ¿no? Porque los que pudimos estudiar y papá y mamá nos hacían la cama y nos daban la comida, ¿no? O sea, teníamos todo resuelto, fenómeno, nos recibimos en tiempo y forma, divino. Pero el que tiene que salir a laburar, el que se vino del interior, que además se tiene que hacer los mandados, se tiene que cocinar, tiene una cantidad, ponerle que no trabaje incluso, pero si además tiene que trabajar, hay carreras que siguen siendo prohibitivas, o sea, que no hay manera de hacerlas o te llevan, no sé, 15 años, porque las tenés que hacer de las dos materias. Entonces me parece que hay discusiones que tenemos que seguir abordando y no quedarnos solamente con las cosas que hemos hecho bien, digamos, que son muchas. Igual, digo, hay cosas y hay actividades que yo tuve la oportunidad de ir a la UTEC en Rivera, por ejemplo, y me quedé muy sorprendida, gratamente sorprendida, porque tanto en las carreras de logística, mercado, todo lo que es ingeniería, ahora le estaba mirando, control y automatizaciones, biomédica, ya te digo, logística, y el desarrollo de la robótica que tenían ahí, y no solo eso, como en la UTEC de Rivera, por ejemplo, habían hecho acuerdos, convenios con la Universidad de Santa María, con Alemania, pero con la Universidad de Santa María, que Brasil es un mercado inmenso que lo tienen al lado, y ellos en base a eso están desarrollando un intercambio permanente con estudiantes brasileños que vienen a estudiar a Rivera y de Rivera que van a Santa María, y también lo están haciendo con Argentina. Ese desarrollo zonal es que poca gente, yo lo fui porque lo viví, es muy interesante. Y todo lo que puede hacer Uruguay en ese sentido de integrar con otras universidades, tanto de Buenos Aires como de Brasil, es súper interesante. Y por supuesto, digo, la presencialidad, el estar, el vivir la vida universitaria es impagable. O sea, eso no se puede sustituir con el tema de la educación a distancia ni el Zoom. Pero sin duda el Zoom facilita algunas cosas y ayuda. Es como el trabajo a distancia. Yo trabajo a distancia, creo que está bueno para hacerlo a veces, pero está bueno también cuando uno va a trabajar, que tener su ambiente laboral. Porque si no, no sé, se pierde mucho, ¿no? Es humanamente y socialmente.
Sí, yo justo lo mencionaba y me estaba acordando. Si nos está mirando mi primo Pablo, le mando un saludo. Tienen un grupo que se llama Urubots en la UTEC de Rivera. Hace algún tiempo fueron a competir al Mundial de Robótica en Alemania y se llevaron el primer puesto en una de las categorías. Eso es impresionante. El Uruguay tiene gente brillante, con poquitos recursos. Siempre hay una olimpiada de matemática, una olimpiada de física, siempre hay un uruguayo o un grupo de uruguayos a nivel mundial. A mí te llena de orgullo eso, ¿no? Y pensándolo en la lógica de mi familia, hace unos años era impensado creer que uno de nosotros iba a ser campeón del mundo en Alemania en robótica. Para un tipo que nació en el Cerro del Marco, en Rivera, hace unos años era impensado. Y otra cosa que también me parece que tenemos que apuntalar cuando hablamos de educación, y creo que para mí es el gran problema educativo que tiene el Uruguay, y es ese problema que desangra constantemente a la educación pública, y es que nosotros nos tenemos que plantear un sistema que mantenga a los gurises 12 años estudiando en el sistema formal, con todos los peros que están en el medio. Pero el mundo es cada vez más demandante de formación. Nosotros tenemos un sistema educativo que en términos de secundaria es muy abarcativo en el territorio, pero algo pasa porque 7 de cada 10 gurises no terminan el liceo, la mayor parte no pasa a tercer año. Entonces ahí hay una barrera que está dentro del sistema, que la tenemos que empezar a mirar. Es cierto que nosotros nos alegramos muchísimo cuando hay récord de inscripciones universitarias, pero para eso tienen que llegar, y para llegar tienen que terminar el liceo, o la UTU, o la secundaria en general, y ahí hay como un gran desafío que tiene el Uruguay. ¿Cómo hacemos que, por sobre todo, los estudiantes de los quintiles socioeconómicos más bajos puedan lograr terminar sus estudios secundarios? Porque nosotros vemos que hay una brecha enorme. 8 de cada 10 de los quintiles más favorecidos terminan la secundaria, pero solo 3 de cada 10 en el otro quintil. Hay un montón de gente que se pierde en el medio, hay un montón de oportunidades que no se están dando, y hay un montón de gente a la que el Estado no está amparando ahí. Sí, que se queda por el camino, ¿no? Uh-huh. El viejo Mujica habla de esa humanidad descartable que se empieza a generar con la gente que no tiene determinados niveles de formación. Yo ahí creo que la discusión que propone Martínez es como interesante. A mí me parece que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que es económico, que es hay un montón de gente que entre trabajar o estudiar tiene que elegir trabajar, porque si no llega. Y lo otro son los contenidos, ¿no? O sea, la funcionalidad concreta de lo que uno aprende en el liceo, que es realmente para la vida cotidiana o para darle respuesta a las problemáticas que uno tiene o a los mercados laborales en los que uno se inserta, es muy bajo la funcionalidad que los conocimientos que uno adquiere ahí te da, ¿no? Ahí apunto simplemente porque la nota original de búsqueda lo mencionaba, ¿no? Que también los centros regionales han incidido en la inscripción de estos estudiantes que son considerados primera generación, ¿no? Dentro de su familia. Por aquellos alumnos, dice, cuyos padres no cuentan con estudios superiores. Esto también estimuló la culminación de secundaria en aquellas zonas del país que carecían de ofertas educativas terciarias o universitarias. O sea, todo empuja, pero es cierto lo que señalan. Y a propósito de eso, de lo que mencionaban de cómo hacer para compasar los tiempos, los ritmos de estudio con la necesidad de trabajar, hay varios oyentes que apuntan, habría que incentivar mucho más las becas. Hay otros que, por ejemplo, señalan como este oyente, Diego, dice, hay cuestiones que los horarios se deberían poder acomodar si hay voluntad. Y menciona varios ejemplos, ¿no? Donde, por ejemplo, dice, en agronomía de la UBA, el mismo teórico se da de mañana, de tarde y de nochecita. En agronomía de la UDE, en Uruguay, se hace lo mismo. El que no tiene plata y trabaja termina teniendo que ir a la privada. Pero a lo que va es sobre todo a cómo eso facilitaría el poder hacer ambas cosas, ¿no? ¿Les quedó algo más sobre este tema? Sí, hay también un par de cosas que se me iban ocurriendo al voleo. Creo que hace unos años fue la primera vez que el Estado central asumió ese rol de decir, hay un montón de gente que no tiene oportunidades allá y se tiene que venir para acá y tenemos que brindarles un lugar para que estén acá, y el INJU fundó la ciudad universitaria, que es un ex edificio, un ex hotel en donde se alojan
a cientos de gurises y están becados en alojamiento, y también tienen otras becas, acceden a las de bienestar estudiantil, por ejemplo. Me pareció importante resaltarlo porque está acá en 18 de julio nomás, y está recibiendo todos los años generaciones y generaciones y generaciones nuevas de gurises que se vienen a estudiar, que posiblemente sin esta herramienta no podrían estar acá, y además lo hace articulando con intendencias. Hay oyentes también que reivindican, pensando en los que tienen que trabajar, las clases virtuales. Por ejemplo, dice, las clases virtuales te pueden hasta salvar la vida en algunos casos. Sobre todo a los más humildes, dicen. ¿Saben lo que es después de laburar 8 o 10 horas, ir a Malvin Norte a las 20 horas y esperar un ómnibus a las 22, 23? Lo plantea como una cosa que ayuda, ¿no? Es verdad, sin duda, pero, sin duda. Pero lo que, no sé, vos lo leías ahora, ¿no? El ambiente, el contexto social es fundamental. A mí me parece fenómeno. De hecho, a uno como estudiante lo salvan las clases virtuales para poder repasar, o si tuviste que faltar. Yo no digo que haya que eliminarlo, ni que no tenga que existir, al contrario. Lo que creo es que sí es importante poner sobre la mesa que el ambiente, ¿no? El lugar donde uno se encuentra, donde uno conversa, genera cosas positivas. Y tanto genera cosas positivas que ha llevado, como decías vos, a un montón de gente a terminar sus estudios, ¿no? Esos ambientes familiares, la influencia del contexto es determinante y es positiva, ¿no? Cuando se da esos círculos virtuosos, me parece que hay que promoverlos. Sí, nunca hay que entrar en la dicotomía de virtual sí o virtual no. Digo, es una herramienta más, hay que utilizarlas, y hay que utilizarlas racionalmente, sin dejar de tener en cuenta la importancia que es la sociabilidad, claro, y la socialización dentro de los ámbitos educativos o del trabajo. Para mí es lo mismo, porque todo eso suma a la gente, ¿no? Y hace más feliz a la gente. Tal cual.